Bendiciones, hermanitas. En este día nos toca la meditación en Gálatas 2, 19 al 21. El título dice Viviendo para Cristo. Del 19 al 21 dice la palabra de Dios, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz Cristo clavó nuestros pecados. Ahí en la cruz Cristo clavó la ley que era contraria a nosotros. Ahí se clavó los diezmos, la música, los rituales, los holocaustos. eh, Ahí se clavó que a los adúlteros había que matarlos a pedradas. Todo eso y muchas cosas más, hermanas de la ley, ahí ya no vale. O sea, anuló quiere decir que ya no vale. Ahí en la cruz clavó todo eso. A partir de la cruz comienza una nueva era, cuando Cristo resucita, que es la era de la gracia. En el versículo 21 de Gálatas leímos que Pablo dice, si no, de balde hubiera muerto Cristo, dice en el versículo 21. O sea que nosotras ya no tenemos que hacer nada de lo que era de la ley, porque si no, Cristo hubiera muerto de balde, así lo dice Pablo. Pero ¿para qué era la ley entonces? Por medio de la ley es que nosotros conocimos el pecado. Lo vamos a leer en Romanos 3, 20 al 26. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Al morir a la ley, vivimos una nueva vida en Cristo. Ya no somos esclavos de la ley, sino que somos libres para vivir por fe en Cristo. Porque ahora en la gracia Él es nuestro abogado.
En Efesios 2:8 dice, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Dice, la gracia nos libera de la ley. Lo leemos en Romanos 6:14-15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa una persona que nos educaba o nos enseñaba. En este caso, ayo es el que nos educó y nos enseñó cómo llegar a Cristo. Eso es ayo. Entonces, en Gálatas 3:24-26 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora que vivimos bajo la gracia, somos libres de la ley. La gracia nos da vida eterna, nos da una dádiva. Sabemos que dádiva es regalo de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Ahora bajo la gracia podemos tener vida eterna. La gracia de Dios nos transforma. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la gracia de Dios nos transforma porque hemos sido, por medio del bautismo, hemos sido perdonados, hemos sido renovadas. Por la gracia conocemos la salvación. La gracia nos, nos da en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Don y dádiva son similares, que quiere decir regalo de Dios. Entonces, la gracia, hermanas, nos da vida eterna, nos da salvación. Por la gracia es que somos salvos y somos perdonados, porque la gracia quiere decir también favores inmerecidos, lo que nosotros no merecemos, pero es don de Dios, mis hermanas. La gracia nos motiva para vivir para Cristo, porque ahora debemos de vivir para Cristo y también nos motiva para hacer buenas obras. Así lo dice en 2 Corintios
9:8 dice, y Dios es poderoso para hacer que abunde en ustedes toda gracia, para que teniendo todo lo que necesitan en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Dejemos que la gracia nos transforme, hermanitas. Dejemos que la gracia nos motive para vivir solo para Cristo. Que Dios las bendiga en esta mañana.